Ai, como me gusta voltar a escoitar esa música do Capitán Agallas aquí no Comer e Falar, porque sí, toca falar do mundo do mar, toca charlar con noso amigo Javier Botana. Como estás, compañeiro? Muy bien, aquí ya a las puertas de diciembre. Pois sí, estamos hoxe aquí ademais para falar do mar, como facemos sempre con noso querido Javier, porque aparte, claro, estamos a falar dunha nova tempada, a tempada de outono, falábamos outro día da castaña, etcétera, etcétera, pero eu imagino que no mar tamén hai tempadas, non, Javi? Sí, sí, por supuesto. Además es muy importante que nos ajustemos a ellas dentro de lo que se. Luego al final muy poca gente se ajusta, ¿no? Pero sí, sí, claro, hay temporadas. Hay pescados que se comportan de una manera cuando es verano y de otra manera cuando es invierno. Claro, Javi, as vedas evidentemente están asociadas ao tempo onde están desovando os peixes e todo isto, non? Pero tamén está asociado ás épocas do ano en canto a eso, outono, primavera, verano e inverno. Sí, están. Porque las temporadas realmente, cuando uno habla de temporadas, es lo que se refiere es cuando a mejor está el pescado, ¿no? En esa época, por la cantidad sobre todo de grasa, que es lo que es lo que nosotros digamos que entendemos como calidad de pescado. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, no es interesante para nada los pescados azules, porque los pescados azules han abandonado ya el Mediterráneo, han abandonado nuestras costas, ahora están en otras partes, están en el Índico, o pueden estar incluso cerca de América, etcétera, aunque los tengamos aquí. Aunque tengamos aquí unos pocos, la gran mayoría ya se han ido, ¿no? Entonces, ahora intervienen otros pescados. Y dentro de estos pescados que digamos que podemos tener ahora en otoño y sobre todo serán más interesantes en invierno, están lo que yo llamo los pescados semigrasos. Os semigrasos, a mí gustábame moito estes días, porque como estou sempre moi pendiente de todo o que vas contando no Instagram, non? Sempre esa cultura que nos aportas maravillosa sobre o mundo do mar. Claro, nós estamos a celebrar esta fin de semana unha festividade que é importante en todo Galicia, que está relacionada con agosto, que está relacionada con xuntarse nas carballeiras a tomar o pulpo do churrasco, que é o San Martiño. E que peixe o San Martiño, non? Que é un deses peixes que ademais marcan esta tempada, non? Claro, claro, empieza ahora, el 11 de noviembre, y le da nombre, el patrón le da nombre al pez. Y precisamente coincide con que está en su mejor momento. En su mejor momento, es decir, un pescado semigraso es aquel que ni es blanco, con poco contenido en grasa entre la carne, ni es azul. Porque si recordamos, los pescados blancos acumulan la grasa en el hígado y los pescados azules lo acumulan entre las fibras musculares. Por eso tienen mucha más cantidad de grasa. Bueno, pues tenemos los semigrasos que están entre unos y otros. Y ahora, cuando llega el invierno, se llenan de grasa pues también para eso, para combatir el invierno, etcétera, ¿no? Y el San Martín o el San Pedro, mal llamado San Pedro, o el San Martín o el San Pedro, pues empieza la temporada el 11 de noviembre. Luego vendrán los demás espáridos, por ejemplo el besugo también empezará ahora, aunque el más interesante será luego en enero. Pero todos estos pescados que nosotros denominamos semigrasos ahora van a estar muy jugosos. Por exemplo, o San Martiño, gusta eso que matizabas, non? Porque ten ese outro nome que é o de San Pedro, pero mal chamado San Pedro, non? Porque hai supostamente unha historia, pero que non coincide. Conta como esa historia. No coincide, porque se supone que San Pedro, bueno, el pez San Pedro tiene como unos redondeles oscuros en su lomo, y entonces la leyenda dice que cuando San Pedro iba con Jesús y los romanos le pidieron un tributo y demás, pues cogió un pez y de la boca sacó unas monedas, ¿no? Pero es que esto sucedió en el mar de Galilea, y el mar de Galilea, que está en Palestina, es agua dulce. Luego no podría ser un San Pedro, tendría que ser otro pescado. Pero, bueno, la leyenda le ha puesto así San Pedro por hacerlo quizás más atractivo, ¿sabes? Es que los nombres de los pescados, ya lo hablamos una vez, ¿sí? Son muy importantes. Porque, ¿y o de San Martiño se sabe de dónde ven? Sí, del patrón de San Martín, porque era en esa época cuando se empezaba, cuando notaban que el pescado tenía mucha grasa, y eso que ha sido un pez que no se le hace mucho caso, no se le ha hecho mucho caso incluso ahora, aunque esté rico,
digamos, tiene el hándicap de que tiene muchísima merma, entonces no lo ves en muchos restaurantes. Pero antiguamente es que ni siquiera era atractivo para comer y está riquísimo. Bueno, eu aquí que eu teño visto principalmente cociñado enteiro, non? Que é un pouco como mellor teño visto presentado, non? Un peixe sabroso, me parece unha xoia maravillosa do mar este peixe, o San Martiño, non? Sí, lo que pasa que es caro, ¿sabes? Claro. Fíjate que, por ejemplo, nosotros hemos comprado San Pedro, ¿no? Ahora, pero es de este del día, ¿no? Pero lo hemos comprado a 25 euros. Luego tenemos que venderlo, ¿sabes? Que no lo podemos vender a 25 porque entonces no. Con un porcentaje de merma de un 60%, ¿sabes? Se te pone carísimo, ¿no? Oiches, é casi como o xamón ibérico do mar, eh? Sí. Pero bueno, ya nos podemos ir acostumbrando a que ciertos pescados tengan este precio, ¿sabes? Porque es verdad que nosotros no creemos que haya subido demasiado, pero sí es verdad que los pescados de calidad y los que son del día siempre han ido caros, van subidos de precio, claro. ¿Cómo se captura o San Martiño normalmente? Lo puedes coger con red, con pequeñas redes, y yo con anzuelo no lo he visto, pero imagino que con anzuelo también se podrá coger, pero yo lo he visto con pequeñas redes. O seu precio, aparte da calidade, é porque hai pouco, porque a captura non é fácil. Como se define o precio dun peixe, Javi? Pues por la oferta y la demanda. Ya sabes que en las lonjas todo es subasta. Entonces, cuando tú tienes, si tú tienes ciertos clientes a los que no puedes decir que no hay, ¿no? Que no hay X pescado y que lo tenga el de al lado, pues al final tienes que parar la subasta alto. Entonces, muchas veces es verdad que si entran grandes cantidades, pues puedes conseguirlo a buen precio. Pero si quieres, sobre todo pescados que son del día, porque los pescados ya que digamos que ya son de barcos que ya llevan más tiempo en el mar y demás, eso sí, los pescados son bastante más baratos. Pero si quieres pescado del día, es que no entra tanto. Es claro. Que no hay tanto para la demanda que hay, porque en España nos encanta comer pescado, y aquí en Madrid son devoradores de pescado. Xa de vos que curioso, nós que o temos aquí ao lado, que temos o mar aquí ao lado, que temos unhas lonxas maravillosas, que temos tamén tal, son máis consumidores de peixe seguramente en Madrid que nós. Imagino que eso seguramente será polo tema de interior, que teñen menos acceso que nós, e nós que o temos tan cerca moitas veces non o valoramos, Sí, exacto, es por la cultura también un poco, ¿no? La cultura. Y aquí además los restaurantes que van cogiendo prestigio lo cogen a través del pescado y no a través de la carne, ¿sabes? El pescado es algo que da mucho caché a un restaurante. De todos modos, nosotros, España, aunque tiene mucha costa, nuestra plataforma, que digamos que es donde vivirían la gran mayoría de los pescados, es muy pequeña la plataforma, que digamos que es lo que entra, la parte de tierra que entra en el mar es muy estrecha. Nosotros realmente nos abastecemos de la costa francesa, de la zona de Gran Sol, de la costa de Portugal y sobre todo de la zona sahariana, claro. De la zona de Marruecos y el Sáhara. Porque nosotros, aunque es verdad que seamos un país con mucha costa, lo que más tenemos es pescado azul. No tenemos tanto pescado ni semigraso ni blanco como para abastecer ni siquiera el país. É curioso, porque eso pasa tamén moito co pulpo, non? Aquí pulpo, en Galicia realmente non hai suficiente para cubrir a demanda que hai de pulpo, e a maioría ven zona do Estrecho, Mauritania, etcétera, non? Que é onde maiores capturas de pulpo, por exemplo, se fan, non? Sí, pero además con el pulpo hay un tema curioso, por lo menos que sucede aquí en Madrid. Yo creo que, dependiendo de la zona geográfica, comemos de distinta forma, ¿no? Entonces aquí en Madrid nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, el pulpo o el calamar esté blando, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí el tubo de pota, ¿sabes? El tubo de pota que viene de Argentina, de Perú y demás, sí. Que es un producto que está tratado químicamente para ser comestible, porque es muy duro, y luego encima tiene tratado químicamente también para blanquearlo. Llega un momento que en boca es muy suave, entonces a la gente cuando le das tubo de pota, que es bastante más barato, pero además de inferior calidad,
le gusta y cuando le das calamar te lo devuelven porque está duro. Claro. Pasa lo mismo con el atún salvaje. El atún salvaje tiene menos grasa que el atún de vivero, que lo tienen confinado, y lógicamente pues es un atún que engorda, como si a nosotros nos dejan en una habitación durante un año, pues salimos más gordos y solo nos dan de comer. Pues la gente se ha acostumbrado a esa grasa. Con la lubina de piscifactoría exactamente lo mismo. Ahora que las lubinas ya de piscifactoría se pueden llegar hasta 3 kilos, 3 kilos y medio, 4 kilos, tienen muchísima grasa. Tú abres el pescado y ves que la falda tiene una capa de grasa enorme. Y la gente dice, ¡qué sabroso! Y entonces el pescado salvaje ya les parece seco. Entonces el pulpo gallego en Madrid no funcionaría porque es más duro que el marroquí, por ejemplo. Bueno, eu non podo imaginar tomarme un trozo de pulpo e que sexa chicle, e que sexa ou que se desfaga. O sea, me parece inviable. Ten que ser, como digo eu, detallada, de masticar, de que mastiques 2 ou 3 trozos e digas, isto é pulpo, non? Pero si é certo que aquí hai unha curiosidade, ti sábelo ben, porque os galegos tamén somos moi raros, quero decir, queremos presumir de comer pulpo galego, e o pulpo galego ten unha característica que na cocción, sin que haxa sobrecocción, é máis factible que a pel se perda un pouquiño, se desfaga, se solte un pouquiño, cousa que non pasa co de Mauritania, co do Estreito, etc, etc. E é curioso, porque cando te poñen realmente un pulpo galego e a xente o ve feo, non o quere, dice, este pulpo non é de aquí, non, e queda aquí. Mastica ese pulpo, xa verás como sabe seguramente, non sei, a centola, a 20.000 cosas das que se alimenta o pulpo, non? En cambio queremos ver o pulpo bonito, pero se queremos ver un pulpo bonito que non se desfaga, seguramente non se sea de aquí. Somos un pouco incongruentes nese aspecto, non? Sí, las nuevas generaciones, porque yo creo que la gente de mi edad y más mayores que yo, claro, no había esta globalización, no había esta rapidez de llegar pescado de cualquier parte del mundo en muy poco tiempo. Entonces, al final en Galicia se consumía lo que había en Galicia. Y vosotros, ¿quién mejor que vosotros que estáis allí, sabéis cómo sabe una nécora gallega o cómo sabe una nécora francesa? Mejor vosotros que nadie. Claro. Al final llega un momento en que el vivero gallego accede a la nécora francesa, que está más barata. Empieza a trabajar la nécora francesa. ¿Qué pasa con el bogavante? En Galicia bogavante hay, pero muy poco. Muy poco. Casi todo viene de Escocia e Irlanda. Sí. Entonces, y lo tenéis ahí en vuestros viveros. Y ya la gente no lo distingue. Yo no lo distingo. Yo hice un vídeo cuando estuve en Coruña. Fui a la plaza de Lugo, porque yo no sabía distinguir los bogavantes azules de fuera al de interior. Me explicaron un poco. Luego en las redes he tenido gente que lo pesca, dicen eso es mentira, son iguales, no hay quien los diferencie y demás. Es verdad que el gallego estaba un poco más sabroso, menos seco que el irlandés, pero hay que ser muy fino. El caso es que si los viveros de Galicia tienen acceso al irlandés, que va más barato, y encima hay mucho más para abastecer un mercado nacional, claro, le ponemos el apellido de gallego y lo vendemos. ¿Por qué? Porque el que te lo está vendiendo es un gallego. Claro. Entonces, es como bogavante. Es que esto influye, Esto influye. Para eso tamén somos vos vendedores, hai que recoñecelo, Bueno, la gente se tiene que buscar la vida. Javi, antes de rematar, falamos do San Martiño, ten imitadores o San Martiño, que decir, peixes que sexan da mesma especie, que podamos tamén destacar. Que así, muy parecidos al San Pedro, yo no conozco. Además de esa fisonomía que tiene, es como plano, pero con los dos ojos a un lado. Sí. Mientras que, por ejemplo, podríamos decir a lo mejor el gallo, porque también le llaman gallo San Pedro. Sin embargo, el gallo es un pez plano que está posado en el suelo con los dos ojos en la misma cara. Entonces, no, el pez San Pedro es un pez básicamente muy auténtico. O sea, no hay otro, hasta el nombre es bonito, Zeus Faber, ¿no? No hay otro pescado que sea por lo menos fisionómicamente parecido. Cuando le llamen gallo San Pedro, es verdad que la carne tiene un cierto toque a los gallos, ¿no? Claro. Bueno, outro día, no próximo capítulo falaremos dos peixes planos, que tamén é un mundo moi curioso e interesante, porque hoxe xa se nos bota o tempo enriba. Por certo, nos queda un minuto, pero últimamente moito te vexo con David Muñoz. Que pasa aí? Hai unha sociedade ou que?
No, pero que David es que me quiere mucho. Cuando es verdad que pues sucede mucho con los cocineros, cuando tú hablas todos los días, ¿no? Con cocineros, en este caso David, porque David le conozco de cuando empezó, ¿no? Entonces, y nos llevamos muy bien siempre nos hemos llevado muy bien. Y además, una anécdota que quiero contar es que David Muñoz, cuando empezó en un barrio de Madrid muy cutre, ¿sabes? Que puso ahí su restaurante, él me tenía ahí una hora para que le explicara todo sobre peces. Quería aprenderlo absolutamente todo. Me tenía una hora. Yo decía, David, tengo que trabajar. Una hora contándole cosas de pescados. Entonces hicimos muy buenas migas. Y les gusta a los cocineros cuando a medida que van pasando el tiempo y que ya llevas tiempo a lo mejor sin ir, que vayas que vayas al restaurante para que entiendas lo que están haciendo. Lo que están haciendo, claro, claro. Bueno, xa Quiero que, como hablo contigo todos los días, quiero que lo sepas. Xa falaremos sobre él, seguro que tens moitas máis cousas que contar. Querido Javi, sí, grazas unha vez máis por estar no Comer e Falar. Un abrazo, José María. Y un abrazo a todo el mundo. Despedimos o Capitán Agallas, despedimos o programa. Voltamos a vindeira semana no Comer e Falar con moitas máis cousas. Que disfrutedes do que queda de semana. Chao.